Desde el histórico momento en que Claudia Sheinbaum tomó posesión de la presidencia de la República, cada una de sus intervenciones ha sido mirada con lupa. ¿Qué mensaje impulsa? ¿A qué sectores convoca? ¿Cuál es el impacto real de una voz que se alza para un país entero? En este video repasaremos 5 momentos en que Claudia Sheinbaum tomó el micrófono y logró cambiar el ánimo de México. Veremos cómo, en diferentes escenarios, planteó con claridad la defensa de nuestra soberanía frente a presiones extranjeras, cómo convocó al pueblo a mantenerse unido ante los retos diarios, y cómo, al hablar en foros internacionales, dejó claro que México está listo para hacerse escuchar con firmeza. Cada uno de estos discursos combina palabras sencillas con ideas poderosas, desde el reclamo directo a potencias que quieren imponer sus intereses, hasta el llamado cercano a los ciudadanos para trabajar juntos por un futuro mejor. A través de su tono, sus ejemplos y sus repeticiones estratégicas, Sheinbaum no solo pronunció frases, conectó con las emociones de quienes la escuchaban y puso en marcha proyectos que hoy están en marcha. Acompáñanos a descubrir cómo, con un lenguaje al alcance de todos, estos 5 discursos lograron tocar la fibra de México y marcaron el rumbo de una administración que busca transformarlo. En el majestuoso escenario de la cumbre de líderes del G7 en Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum se alzó no solo como la máxima representante de México, sino como la voz de una nación orgullosa de su historia y firme defensora de la paz. Frente a mandatarios de las potencias más influyentes del mundo, sus palabras resonaron como un llamado urgente a construir puentes en lugar de muros. Reivindicó la soberanía nacional ante presiones externas, evocó el legado juarista del respeto al derecho ajeno como camino hacia la paz, y propuso una diplomacia activa basada en la justicia, el comercio equitativo y la cooperación para el desarrollo, con énfasis especial en el reconocimiento de quienes migran por necesidad y en la urgencia de garantizar empleos dignos en sus lugares de origen. Sheinbaum desafió a sus pares a transformar la cumbre de potencias en un espacio de responsabilidad compartida, donde el verdadero poder se mida no por los recursos acumulados, sino por la voluntad de forjar un futuro común de bienestar y paz duradera. Primer ministro de Canadá, Mark Carney, distinguidos líderes del G7, amigas y amigos de la comunidad internacional. Acudo ante ustedes como presidenta de México, como representante de un pueblo digno y orgulloso, que ama su historia y su cultura y que se ha caracterizado por ser promotor de la paz. Así está escrito en nuestra Constitución política. México ha sido históricamente un país promotor del diálogo, del desarme y del respeto a la soberanía de los pueblos. Un gran presidente de México, Benito Juárez García, indígena zapoteco de gran visión, conocido como el Benemérito de las Américas, hizo legado universal el siguiente pensamiento: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con ello como principio, y dada la situación internacional de la que no podemos abstraernos, en nombre de México hacemos un llamado a las grandes naciones a construir en vez de destruir, a trabajar con firmeza por la paz. Tal vez somos idealistas, pero preferimos el llamado al humanismo a rendirnos frente al conformismo o el silencio. Hablar de seguridad y transición energética es también hablar de la paz. A todos nos preocupa profundamente el resurgimiento de conflictos armados y la normalización de la violencia, la discriminación y el sufrimiento en el mundo. Ningún interés puede estar por encima de las vidas humanas. El odio entre naciones, comunidades e individuos no debe dominar la civilización actual. Desde nuestra visión, el camino no es el armamentismo, sino la diplomacia activa. La política se inventó para evitar la guerra en cualquiera de sus manifestaciones, bélica, comercial o fría. La política se inventó para evitar la desolación, para construir puentes y soluciones. Se inventó para que la paz se construya, no se imponga. La paz no consiste únicamente en la ausencia de guerra. También implica la presencia de justicia, comercio justo, oportunidades, cooperación para el desarrollo y respeto a los derechos humanos. En este contexto es fundamental reconocer a las personas y familias que han migrado por necesidad. Muchas gracias. Sí, yo lo sé, por eso la traje. Muchas gracias. Y que contribuyen de manera significativa a los países que los reciben. En particular, es menester destacar a las y los mexicanos que desde hace años residen en Estados Unidos. Nos referimos a las personas trabajadoras, honestas, que han construido su vida con dignidad, cumplen con las leyes, son de esfuerzo y dedicación, pagan impuestos, asumen responsabilidades y no merecen discriminación, sino respeto y reconocimiento.
El fin último es que las personas tengan empleo bien remunerado y acceso a una vida digna en sus lugares de origen, que tengan bienestar. En la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, propuse la celebración de una cumbre por el bienestar económico. Propongo una reunión similar donde además de CELAC participen los países miembros del G7, los países invitados el día de hoy y otros más que deseen participar. El propósito es fortalecer una cooperación efectiva para el desarrollo, un comercio justo y recíproco, como base de una paz duradera que el mundo entero anhela. Todos los ciudadanos de todos los países deben tener la posibilidad de una vida con bienestar, y aunque parezca un sueño, es posible. Esto significaría avanzar hacia una comunidad internacional más equitativa, pacífica y sostenible. El bienestar económico y la cooperación para el desarrollo son actos de responsabilidad compartida de todas las naciones. En un mundo marcado por interdependencias, ningún país puede aislarse ni prosperar a costa del sacrificio ajeno. Apostar por la cooperación es, en última instancia, apostar por un futuro común basado en la justicia. Que este G7 no sea solo una reunión de potencias, sino un espacio de responsabilidad compartida, porque el poder no se mide solo por lo que se tiene, sino por lo que se hace con él. Muchas gracias. En el emblemático Zócalo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum volvió a sellar el compromiso irrompible entre pueblo y gobierno al convocar a representantes de todos los ámbitos, legislativo, municipal, estatal e indígena, para celebrar el triunfo del diálogo y el respeto mutuo con Estados Unidos, la retirada de los aranceles a nuestras exportaciones. Con la fuerza de la plaza pública como testigo, reivindicó la soberanía nacional, recordó el legado juarista del respeto al derecho ajeno y subrayó que la paz y el bienestar solo florecen cuando el poder está al servicio de la justicia social y la cooperación. A través de un mensaje claro y cercano, resaltó la unidad de los mexicanos frente a desafíos externos e internos, destacó los logros en seguridad, salud y desarrollo, y proyectó una visión de un México fuerte gracias a la voluntad colectiva de su pueblo. Amigas, amigas y amigos, representantes del Poder Legislativo, gobernadoras, gobernadores, jefa de gobierno, servidores públicos, municipales, estatales y federales, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinos, obreros, empresarios, queridas hermanas y hermanos migrantes, amigas y amigos todos. Nos reunimos una vez más en esta plaza hermosa, corazón político de los Estados Unidos mexicanos. Me comprometí con ustedes a que nunca iba a haber divorcio entre pueblo y gobierno. Dije que somos uno solo, que somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que siempre que hubiese que informar o afrontar alguna adversidad, íbamos a estar juntos. Y no rompo mis compromisos. Aquí estamos juntos, pueblo y gobierno.
y nunca nos vamos a separar. Esa es nuestra razón y nuestra fuerza. Además, nosotros venimos de este gran movimiento del pueblo. Nos formamos en la plaza pública y aquí estamos con ustedes en la plaza pública, en este Zócalo radiante. En esta ocasión, y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos para congratularnos, porque en la relación con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Repito, es un logro de todas y de todos. Como bien saben, esta asamblea fue convocada por si no llegábamos a algún acuerdo, con el objetivo de anunciar una estrategia y acciones que habíamos preparado con meses de anticipación. Afortunadamente, ha prevalecido el diálogo y sobre todo el respeto entre nuestras naciones. Siempre lo hemos expresado con convicción. México es un gran país con un pueblo digno y valeroso. Somos naciones en igualdad de circunstancias. No somos más, pero tampoco somos menos. Y siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro amado pueblo y a nuestra bendita nación. Es importante que hagamos un recordatorio de estas últimas semanas. Hace poco más de un mes, el gobierno de los Estados Unidos había anunciado la aplicación unilateral de aranceles, es decir, impuestos a las exportaciones mexicanas, poniendo como argumento el cruce de drogas de México a Estados Unidos. En particular, una droga muy adictiva que lamentablemente ha causado muchas muertes en su país, el fentanilo. En esa primera ocasión, con diálogo y acuerdos, logramos un mes de pausa. Una vez que pasó ese mes, a pesar de que teníamos diálogo de alto nivel con secretarios de Estado de ambos países, el 4 de marzo fueron aplicados aranceles, es decir, impuestos al 25% a las exportaciones de México a los Estados Unidos. En ese momento decidí convocar a esta asamblea para informarles y al mismo tiempo seguir apelando al diálogo. El jueves 6 de octubre tuvimos una llamada
entre presidentes y logramos un nuevo plazo hasta el 2 de abril. Ahora, quiero expresarles que somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Si algún país le cobra por sus exportaciones, Estados Unidos lo hará también. Eso es lo que ellos han dicho. Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado 2 tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos, porque prácticamente no hay aranceles de México hacia los Estados Unidos. Por ello, siempre hay que agradecer la voluntad de diálogo con México del presidente de los Estados Unidos. Es probable que haya algunas personas que no les interesa que haya una buena relación entre nuestros pueblos y gobiernos, pero estoy segura que con información y diálogo respetuoso siempre podemos lograr una relación de respeto. Hasta ahora ha sido así. Somos vecinos. Tenemos la responsabilidad de colaborar y coordinarnos, pero debemos tener siempre claro, como decía Vicente Guerrero, la patria es primero. O como decía el benemérito de las Américas, Benito Juárez, entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras. En ese caso, siempre actuaremos de inmediato. Como lo mencioné, tenemos plan y estrategia. Supimos resistir a la terrible y dolorosa tragedia de la pandemia, que además de mucho sufrimiento, afectó gravemente la economía y salimos avante porque tenemos un extraordinario pueblo. Con más razón, ahora que estamos fortalecidos en lo económico, en lo social y en lo político. ¿Y saben por qué lo pienso? Principalmente por una razón. Contamos con la inmensa mayoría del pueblo de México. Cuando hace poco
Me preguntó un periodista en la mañanera del pueblo, ¿no tiene miedo? Dije no, porque hay un pueblo entero que nos respalda, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno. Siempre estaremos juntos y juntos siempre vamos a salir adelante. Contemple, con cabeza fría y con mucho amor al pueblo de México. Invariablemente debemos, con voluntad y tesón, tener siempre el diálogo como la opción. Hasta ahora ha dado resultados y pienso que seguirá habiendo. Sin embargo, debemos estar atentos e informados por si es necesario nuevamente convocarnos a esta plaza pública. ¿Están de acuerdo? México y Estados Unidos compartimos una frontera de 3.180 kilómetros. Nuestros pueblos contribuyen culturalmente de uno y otro lado de la frontera. Cooperamos en lo comercial, en lo económico, en la amistad y tenemos familias de uno y otro lado de la frontera. La historia común de nuestros países está marcada por numerosos episodios de hostilidad, pero también por numerosos episodios de cooperación y entendimiento. No olvidamos las invasiones de 1846 y de 1914 y el zarpazo que le dieron a la mitad de nuestro territorio. Pero quiero resaltar hoy los buenos ejemplos de respeto a nuestras soberanías y de colaboración y apoyo. Por ejemplo, cuando Benito Juárez recibió una invaluable ayuda de Abraham Lincoln en su lucha contra la invasión francesa. De hecho, Estados Unidos nunca reconoció al Segundo Imperio de Maximiliano. El momento crucial de desconocimiento al usurpador Victoriano Huerta en 1913. El respeto del presidente Franklin Delano Roosevelt al general Lázaro Cárdenas. México peleó al lado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, no solo con los aviadores de la Fuerza Aérea del Escuadrón 201, sino también enviando al país vecino trabajadores llamados braceros, que contribuyeron a garantizar la producción de alimentos y materias primas. A mediados del siglo pasado, la tecnología y los bienes de capital procedentes de Estados Unidos fueron clave para la industrialización de México en el llamado desarrollo estabilizador.
Desde entonces, las empresas de nuestro vecino país encontraron una atractiva zona de inversión y casi todas las grandes corporaciones establecieron filiales en México. General Motors, Ford y otras empresas tienen más de 80 años en nuestro país. En 1993, ambos países, además de Canadá, firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo que se constituyó uno de los principales bloques económicos del mundo. Un nuevo tratado, mejor y más justo, fue firmado durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer periodo del presidente Trump. Saludos al presidente López Obrador hasta Palenque. Quiero aquí destacar la buena relación de respeto y colaboración que se dio entonces entre ambos presidentes. Por eso estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos debe ser buena, de respeto y que siempre prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano y la fraternidad entre los pueblos y naciones. Hoy quiero aprovechar desde aquí, desde el centro político de nuestra República, para decirle al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias. Además, como lo he dicho, no solo que no queremos que esa droga llegue a los jóvenes de Estados Unidos, sino que no llegue a ningún lugar del mundo, ni a los jóvenes mexicanos. En este sentido, les informo, como lo hice hace unos días, que de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, entre octubre de 2024 y enero de 2025, disminuyó el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos en 50% y de enero a febrero de 2025 en otro 41%. Eso es gracias a las incautaciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las Fuerzas Armadas de México, a quien debemos un enorme aplauso. Ahora, es indispensable, con mucho respeto, resaltar que se debe atender el consumo de estupefacientes
desde la raíz de la adicción, con prevención y atención, apoyar a los jóvenes con educación, deporte, valores, cercanía con las familias y campañas educativas e informativas. Por eso agradecemos que haya reconocido el presidente Trump la campaña que hacemos en México y que la haya llevado a los Estados Unidos de América. No solo es un tema de seguridad, es sobre todo un tema de bienestar, de amor y de valores. También les informo que de la misma forma que cooperamos en este ámbito, en todo momento le hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos que debe aplicarse para que dejen de llegar armas de alto poder a nuestro territorio. La estrategia para evitar el cruce de drogas hacia los Estados Unidos es parte de la estrategia que hemos planteado para conseguir la paz y la seguridad de nuestro país. Atención a las causas. No queremos que ningún joven tenga como expectativa de vida acercarse a un grupo delictivo. Eso solo es una expectativa de muerte. A las jóvenes y jóvenes mexicanos, educación, cultura, deporte, abrazos y amor. Más y mejor Guardia Nacional. Esta gran institución, formada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy está bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, estamos fortaleciéndola y ampliándola. 3. Inteligencia e investigación, que para ello estamos fortaleciendo a todas las instituciones. Y 4, coordinación. Coordinación entre el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República. Agradecemos la presencia del fiscal y todo el apoyo que ha dado para revertir la situación de inseguridad en distintos lugares de nuestro país. Coordinación con los estados de la República, con cada gobernador y gobernadora, coordinación desde el Gabinete de Seguridad Federal y coordinación y apoyo, sobre todo con el pueblo de México. Esa es la estrategia. Entre octubre de 2024 y febrero de 2025, les adelanto el dato que íbamos a dar el martes en la mañanera, hemos reducido los homicidios dolosos en todo el país en casi 15%. Y no olvidemos lo que es nuestra esencia. La paz y la seguridad son fruto de la justicia. Asimismo,
México ha desarrollado una estrategia para atender el fenómeno migratorio, sin violar los derechos humanos, empezando por el derecho a la vida. Pero también en este caso insistimos que la forma más humana de atender este fenómeno es impulsando el desarrollo para evitar que las personas migren por necesidad. Miren, cada vez migran menos mexicanos hacia los Estados Unidos. Y eso es porque cada vez hay mejor situación económica en el país. Recordemos que el presidente López Obrador redujo la pobreza en más de 9 millones de mexicanas y mexicanos. Y nosotros seguimos aplicando la misma máxima humanista: por el bien de todos, no olvidaremos nunca que una de las consecuencias de la imposición del modelo neoliberal en nuestro país fue la expulsión masiva de población de sus lugares de origen, la pérdida de empleos en una industria que deliberadamente desmantelaron en México. Y eso provocó el mayor flujo migratorio de refugiados económicos de nuestra historia. Millones de compatriotas cruzaron el río Bravo en busca de empleo. Sufrieron discriminación, persecución, aunque también hay que decirlo, solidaridad de muchos estadounidenses. También hay que decir que si encontraron empleo allá era porque los necesitaban. Así, en Estados Unidos viven cerca de 38 millones de mexicanos. Escuchen esto, de los cuales las 2/3 partes son nacidos en los Estados Unidos y la otra 1/3 parte, nacida en México, tiene en su mayoría papeles de residencia, pues llevan muchos años del otro lado de la frontera. Ellas y ellos, nuestras paisanas y paisanos, contribuyen a la economía de México al apoyar a sus familias. 64,000 millones de dólares de remesas en 2024. México es un pueblo solidario con familias solidarias. Nunca nos olvidamos de nuestras familias, de nuestro México, por más lejos que estemos. Pero es importante decir que el 80% de lo que ingresan contribuye de manera fundamental a la economía de los Estados Unidos. Nuestras paisanas y paisanos allá producen en el campo, en los servicios, en las fábricas, en la ciencia, en la cultura, en todos los espacios de la vida productiva de los Estados Unidos. Desde aquí les enviamos un cariñoso y fraterno abrazo a todas nuestras hermanas y hermanos que viven del otro lado de la frontera, héroes y heroínas de la patria. Ahora, fíjense estas cifras. Cada año visitan México casi 23 millones de estadounidenses.
y se estima que viven aquí en nuestro país más de 1 millón de estadounidenses. De modo que estamos destinados a tener una buena relación de amistad y de cooperación. Asimismo, debemos resaltar que las economías de México y Estados Unidos estamos muy integradas y que cualquier cambio producirá desajustes en ambos países. En cambio, estamos en el mejor momento para convertir a nuestra región en la más importante del mundo y competir así con otras regiones. La gran mayoría de las empresas que exportan bienes al vecino país son estadounidenses. Y un estudio reciente explica que las empresas de Estados Unidos que invierten en México se vuelven más productivas, lo que les permite que por cada 131 empleos que generan en nuestro país, se generan 333 en los Estados Unidos. Así que es menester fortalecer nuestra relación económica, respetando nuestras soberanías en vez de confrontarnos. Como lo he mencionado en diversas ocasiones, nosotros no competimos, nos complementamos y con ello fortalecemos nuestras economías y el bienestar de nuestros pueblos. Desde la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, se concibió que esa era la única opción para enfrentar con éxito la competencia que significa el avance económico y comercial de países asiáticos. Nuestra propuesta incluso ha sido que no solamente integremos América del Norte, sino que también en lo sucesivo la integración económica y comercial de todo el continente, convirtiéndonos en la región más poderosa del mundo, sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos y naciones. Hoy quiero agradecer a empresarias y empresarios que con sentido patriota y responsabilidad social han estado apoyando en estos momentos cruciales. En cualquier caso, lo principal que hay que agradecer es la unidad y la valentía del pueblo de México. En cualquier caso, México debe seguir fortaleciendo la economía basada en el humanismo mexicano, la que viene desde abajo, la que hizo posible el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se demostró con creces que regar la economía arriba genera pobreza y desigualdad. En cambio, cuando se riega desde abajo, México florece. Seguiremos trabajando con 4 máximas. La primera, por el bien de todos. La segunda, no puede haber gobierno rico. La tercera, alimentación saludable, educación, salud, vivienda, salario justo son derechos del pueblo de México, no son mercancías ni privilegios.
Y cuarta, con el pueblo todo, sin el pueblo. Con eso en mente, debemos seguir bajo la siguiente estrategia. 1. Fortalecimiento del mercado interno. Eso significa seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo. Segundo, ampliar la autosuficiencia en alimentos básicos y en energéticos, que se produzca en México lo que consumimos en México, lo principal. 3, promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos. Ya inician este y el próximo mes la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo y México a Nogales. Carreteras, obras de agua, de beneficio social y el 1 millón de viviendas para el pueblo de México al que nos comprometimos. 4, promover la producción nacional para el mercado interno con el Plan México. Y 5, fortalecer la base de nuestro proyecto, los programas de bienestar, la pensión adulto mayor, las becas, el apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida, producción para el bienestar, fertilizantes gratuitos y los 3 nuevos programas. Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Becas para todos los niños y niñas de escuela pública. Y el programa de bienestar, salud casa por casa. Ahora, hay que agradecer a diputados y senadores porque la mayoría de los programas de bienestar ya están en la Constitución y son derechos del pueblo de México. El día de hoy es un acto de unidad, pero no por ello, porque ya está en la Constitución, no debemos dejar de recordar que el 1 de junio hay elecciones. Y que por primera vez en la historia el pueblo de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigas y amigos, se ha demostrado que el amor a la patria siempre llama. Hemos demostrado que el pueblo de México es mucha pieza y que juntas y juntos somos más. Hacemos más y llegamos más lejos. Y aquí, en Plaza Pública, en el corazón de la República,
siempre diremos con orgullo y amor: México es un país libre, independiente, soberano y democrático. Nuestra fuerza es el pueblo. Nuestro motivo es el bienestar del pueblo. Tenemos la misión de servir al pueblo y a la patria. Tengan la certeza de que su presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar y que siempre pondré mi corazón, mente, energía y hasta la vida misma por nuestro querido y amado México. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! En el foro del G20 en Brasil 2024, Claudia Sheinbaum Pardo irrumpió con una invectiva apasionada contra la lógica de la destrucción. ¿Cómo es posible que en solo 2 años el gasto mundial en armamento se haya disparado casi al triple del crecimiento económico global, mientras 700 millones de personas siguen atrapadas bajo la línea de la pobreza? Ante los principales líderes del planeta, la primera mujer presidenta de México reclamó elevar la palabra amor sobre el odio y apostó por la generosidad solidaria frente a la avaricia dominante, desde su visión del humanismo mexicano y su ejemplo nacional, donde México ha duplicado su salario mínimo, reducido la pobreza en más de 9 millones de personas y reforzado derechos sociales esenciales, propuso destinar el 1% del gasto militar mundial a sembrar vida, un ambicioso programa de reforestación capaz de capturar millones de toneladas de CO2 y regenerar comunidades. Con esta propuesta, Sheinbaum retó a sus pares a dejar de invertir en guerras y, en cambio, sembrar paz y esperanza para forjar un futuro compartido. Presidente de la República de Brasil, Luiz Ignacio Lula da Silva, quiero comenzar felicitándolo por su exitosa conducción y convocatoria a los trabajos del G20 y por la iniciativa progresista y justa de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, la cual apoyamos plenamente. Jefes y jefas de Estado y de Gobierno, titulares de organismos internacionales. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Que en tan solo 2 años el gasto en armas creció casi el triple que la economía mundial. ¿Cómo es que la economía de la destrucción alcanzó un gasto de 2.4 billones de dólares? ¿Cómo es que 700 millones de personas en el mundo aún viven en pobreza extrema? Resulta absurdo, sin sentido, que haya más gasto en armas que atender la pobreza o el cambio climático. Reduciríamos migración, el hambre, si tan solo elevamos la palabra amor por encima del odio, la generosidad de la persona humilde y desposeída por encima de la avaricia y el deseo de dominación. Me niego a pensar que somos capaces de crear la inteligencia artificial e incapaces de dar la mano al que se quedó atrás. Vengo a nombre de un pueblo generoso, solidario y sabio, a hacer un llamado a las grandes naciones a construir y no a destruir, a forjar la paz, la fraternidad y la igualdad. Ya menos idealistas, pero lo prefiero a ser conformistas. Hace apenas 6 semanas tuve el gran honor
de convertirme en la primera mujer presidenta de mi país. Y no llegué sola. Llegamos las campesinas, las migrantes, las obreras, las profesionistas, nuestras madres, abuelas, nuestras hijas y nuestras nietas. Llegamos todas las mujeres mexicanas. Pertenezco a una generación que luchó contra la represión, el autoritarismo, por la justicia social y la democracia. Y provengo de un grandioso pueblo que decidió fundar por la vía pacífica una nueva historia para mi patria. Desde que inició nuestro proyecto político en el año 2018, México está construyendo un nuevo rumbo, que tiene sus cimientos en nuestra memoria, la de los pueblos originarios, que forjan civilizaciones gloriosas, que forjaron civilizaciones gloriosas mucho antes de la llegada de los españoles, y a la fecunda historia política de un pueblo con héroes y heroínas extraordinarios, que forjaron un país libre, independiente y soberano. A nuestro pensamiento le llamamos el humanismo mexicano, y a nuestro modelo, la economía moral. Quedó atrás el dogma de fe de que el mercado resolvía todo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era, que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó a más del doble en 6 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos, y el 80% de las familias mexicanas recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord histórico de inversión extranjera directa y reservas del Banco de México. Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 100,000 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerras. Sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias.
En la solemne ceremonia de toma de posesión, Claudia Sheinbaum Pardo se erigió no solo como la primera mujer al frente de la nación, sino como la voz de un México que abraza su historia plural y su futuro de transformación. Frente a representantes de 105 países y al lado de quienes forjaron la Cuarta Transformación, reivindicó el legado juarista del respeto al derecho ajeno, celebró el triunfo de la democracia pacífica y proclamó un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, conmemorado el papel de las mujeres, los pueblos originarios y las innumerables heroínas anónimas, trazó los 20 principios de un humanismo mexicano que prioriza la prosperidad compartida, la austeridad republicana, la honestidad y la igualdad sustantiva. Anunció un ambicioso plan de obras, programas sociales y políticas de justicia ambiental, y convocó a todos los mexicanos a gobernar con amor y sin rencores, para construir un México libre, soberano, democrático y justo que, a partir de hoy, lleva su nombre en el corazón de la patria. A todas y todos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, honorable Congreso de la Unión, Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadoras y gobernadores, jefe de gobierno, invitadas e invitados especiales, familia, pueblo de México. Saludo y agradezco la presencia de representaciones de 105 países que hoy nos acompañan. Es un reflejo del compromiso de México con la comunidad internacional y de la amistad que nos une con todos los pueblos del mundo. Agradezco la presencia de John Briceño, primer ministro de Belice, Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil, Gabriel Boric, presidente de la República de Chile, Gustavo Francisco Petro, presidente de la República de Colombia, Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba, Sylvine Buitrón, presidenta de la Mancomunidad de Dominica, Luis Rodolfo Abinader, presidente de la República Dominicana, César Bernardo Arévalo, presidente de la República de Guatemala, Regina Abraham, consejera presidenta del Consejo Presidencial de Transición de la República de Haití, Iris Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras, Santiago Peña Palacios, presidente de la República del Paraguay, Bucharaya Hamoudi Sidina, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, Philippe Joseph Pierre, primer ministro de Santa Lucía. Saludo y agradezco especialmente a la doctora Jill Biden, que asiste con la representación del presidente de los Estados Unidos de América. A Peter Boehm, representante del Senado de Canadá. A Josep Borrell Fonteles, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea. Agradezco la presencia del expresidente Christian Walter de la República Federal Alemana, que viene en representación de su país, y de Tianyin, vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República de China. Kembo Mohadi, vicepresidente de la República de Zimbabue. Teodoro Nguema Biang, vicepresidente de la República de Guinea Ecuatorial. Mi gratitud a todas y todos los jefes de la delegación de nuestra América Latina y el Caribe, de Europa, África, Asia y del Medio Oriente, y a las y los titulares de los distintos poderes, cancilleres, ministras y ministros, embajadores y embajadoras. Les pido transmitan los cálidos saludos del pueblo y del Gobierno de México a sus mandatarias y mandatarios. Agradezco también la presencia de 23 organismos internacionales. Gracias a Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento del Reino Unido, dirigente del Partido Laborista,
y a los diputados españoles, Gerardo Pisarello y muchos otros que están con nosotros, y a representantes amigos de diferentes lugares del mundo. Hace exactamente 19 años, en este mismo recinto, en un atropello a la libertad, el jefe de gobierno de entonces, Andrés Manuel López Obrador, frente a aquella legislatura, pronunció un discurso que cimbró para siempre la lucha por la democracia. En comparecencia frente al juicio de desafuero, cuyo único propósito era el intento de un fraude anticipado, dijo: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Hoy lo decimos con certeza y sin temor a equivocarnos. La historia y el pueblo lo ha juzgado. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido, solo comparable con Lázaro Cárdenas, el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo. Y para millones, aunque a él no le gusta que se lo digan, el mejor presidente de México. El que inició la revolución pacífica de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Usted nos ha pedido en varias ocasiones no develar bustos ni poner su nombre en calles, avenidas, barrios o colonias, tampoco monumentos, ni hacer grandes homenajes. La verdad que no hace falta, porque usted estará siempre donde solo residen los que luchan toda la vida, los que no se rinden, los que devuelven la esperanza y la alegría. Usted estará siempre en el corazón del pueblo de México. Se retira de la vida pública como un demócrata y maderista, a seguir luchando desde otra trinchera, a escribir sobre lo que ha sostenido desde sus primeros días cuando trabajó con los mayas chontales, que el origen de la grandeza cultural de México reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes que invadieran los españoles. No es casualidad, sino una armonía de la historia, que ayer se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga derechos plenos a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Su último libro lo titula Gracias, y hoy le devolvemos el agradecimiento. Profundas gracias, gracias, gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero, Andrés Manuel López Obrador. El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica,
dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Hoy, 1 de octubre del 2024, inicia la segunda etapa, el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y también hoy, después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llegó sola, llegamos todas. México es un país maravilloso, con un pueblo extraordinario. Somos una gran nación. Aquí crecieron culturas originarias que dieron al mundo el maíz, el cacao, el jitomate, que construyeron pirámides monumentales, que entendieron los astros, la vida y la muerte como parte de un cambio constante, que nos dieron y siguen dando lenguas vivas como ninguna otra, que tejieron y tejen textiles con manos de mujeres artesanas que entrelazan con el alma y con la vida, con culturas como la maya, que crearon el cero como parte de la matemática, o la mexica, que creó el método más sustentable de cultivo que se conoce, la chinampa. México es el país que le dio al mundo a Hidalgo, que inició con unos cuantos el grito de independencia y al poco tiempo fueron miles que demandaban justicia. El que abolió la esclavitud, el que supo conducir con certeza a su pueblo por el camino de la libertad y se convirtió en padre de la patria. México, el país de Morelos, que supo identificar los sentimientos de la nación para escribir que la soberanía dimana del pueblo, que no se admite la tortura y la urgente necesidad de moderar la opulencia y la indigencia. De Vicente Guerrero, que en el momento difícil, cuando su padre pedía que aceptara la indulgencia del virrey, supo decir: la patria es primero. México es de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que después de la independencia se rebeló frente al emperador Iturbide para lograr la primera constitución de la República. De Josefa Ortiz, quien no solo dio el taconazo para iniciar la independencia, sino que sabiamente expresó: no se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella. O de Leona Vicario, madre de la patria, pero periodista y luchadora por la independencia, que hace 200 años supo defender a la mujer por su pensamiento. De Juárez y los liberales mexicanos, que antes que nadie en el mundo y de forma visionaria separaron la Iglesia del Estado y defendieron a la patria frente al invasor. De los hermanos Flores Magón, que demandaron justicia y libertad antes que nadie en el siglo XX. De los obreros de Río Blanco y Cananea, y de Madero, que dejó todo para llamar al pueblo a las armas para luchar por la democracia. De Zapata, que supo demandar tierra y libertad. Del valiente Villa y también de Carranza como único gobernador que se levantó frente al golpe de Estado huertista. México es el de los constitucionalistas de 1917, de Lázaro Cárdenas, que repartió la tierra y expropió el petróleo, de Margarita Maza, de Adela Velarde, que comandó las Adelitas en la Revolución, de Dolores Jiménez Muro, de Elvia Carrillo Puerto y las sufragistas, de Frida Kahlo, de Enriqueta González Vaz, primera mujer matemática. México es de mujeres y hombres libres que a lo largo del siglo XX lucharon por la democracia, las libertades, la justicia, de los estudiantes de 1968, de los cientos de hombres y mujeres que hoy no están, pero de quienes orgullosamente somos herederos. México es un país maravilloso,
por nuestro mosaico cultural, por nuestra biodiversidad. México es maravilloso gracias a nuestros paisanos y paisanas, héroes y heroínas que viven en Estados Unidos y que con amor a su familia y a la patria envían su apoyo todos los meses. México es un país maravilloso por su pueblo generoso, solidario, alegre, libertario, resistente, rebelde, sabio y hoy empoderado. Y hoy México, gracias a todas y todos, somos la 12ª economía del mundo y el 6º destino turístico. México es grandioso. Llamo a todas y todos a que hagamos una reflexión, que evaluemos con la cabeza fría qué pasó durante estos 6 años, con datos duros, reconocidos nacional e internacionalmente, y con ello respondámonos las siguientes preguntas. ¿Cómo es que 9.5 millones de mexicanos y mexicanas, de acuerdo con el Banco Mundial, salieron de la pobreza en tan solo 6 años? ¿Cómo es que sin subir impuestos se redujeron las desigualdades? ¿Cómo es que somos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados y con una moneda fuerte? ¿Cómo es que somos de los países con menos desempleo? ¿Cómo es que hay más bienestar y al mismo tiempo ganaron más los empresarios y los bancos? ¿Cómo es que estamos en récord de inversión extranjera directa y al mismo tiempo aumentaron los salarios? ¿Cómo es que aumentó el salario mínimo y no subió la inflación? La respuesta es: cambió el modelo de desarrollo del país. Del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. Por eso hablamos de una transformación profunda y aceptémoslo. A todas y a todos les ha ido mejor. Con este pensamiento y su puesta en marcha, se cayeron muchos mitos y engaños del pasado. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal, es el que le costó tanto al pueblo de México y que marcó nuestra historia por 36 largos años, se decía que el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado, que si la economía se regaba desde arriba, iba a llegar a los de abajo, que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación y no iba a haber inversión extranjera, que si el Estado participaba en la economía, iba a haber crisis económica y devaluación, que la corrupción era inherente al gobierno, que la libertad no solo existe en el mercado, que la libertad solo existía en el mercado, que la educación, la salud, la vivienda y el salario justo eran mercancías y no derechos. Todo resultó falso. Por ello, para bien de México, de todas y todos, vamos a continuar con el humanismo mexicano, con la Cuarta Transformación. Resumo algunos de los que considero sus principales principios. 1. Para que haya prosperidad debe ser compartida, o dicho de otra forma, por el bien de todos, primero los pobres. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esta es una frase de Benito Juárez García, que los gobiernos de la transformación hacemos realidad y que sostiene que el gobernante debe vivir en la justa medianía, sin lujos, parafernalias o privilegios, y que el gobierno no debe ser una carga para el pueblo. A eso le llamamos austeridad republicana. 3. Las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. El uso de las estructuras de gobierno para el beneficio personal o de un grupo ensucia el servicio público. La corrupción debe combatirse por ética y por principios, pero además, como lo hemos visto, porque ahí radican los recursos necesarios para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la nación. En pocas palabras, la honestidad da resultados. Además, la autoridad moral es lo más importante, y esa
no se compra en la esquina, se construye con una sola mística, la de luchar con honradez todos los días por un México con justicia, democracia y libertad. 4. El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o regresando a Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 5. Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia. 6. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 7. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. 8. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. Queremos la paz y la fraternidad de las naciones y nos coordinamos, mas no nos subordinamos. 9. La política se hace con amor, no con odio. La felicidad y la esperanza se fundan en el amor al prójimo, a la familia, a la naturaleza y a la patria. 10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. No es solo un asunto de tolerancia, es el reconocimiento de que la profundización de las desigualdades llevará siempre a la injusticia. La fraternidad significa vernos a los ojos como iguales. Con esto en mente, les manifiesto, en nuestro gobierno garantizaremos todas las libertades, la de expresión, de prensa, de reunión, de movilización. La libertad es un principio democrático y nosotros somos demócratas. Se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo. Respetaremos y garantizaremos la diversidad religiosa, política, social, cultural y sexual de nuestra sociedad. Cualquiera que diga que habrá autoritarismo está mintiendo. Nuestra política exterior seguirá los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias. En materia económica, se mantendrá la autonomía del Banco de México, una política fiscal responsable, una proporción razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad, tengan la certeza que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. No aumentaremos el precio de las gasolinas, del diésel, del gas doméstico ni la electricidad en términos reales. En las próximas semanas estaremos convocando a empresarios para confirmar el acuerdo que mantiene sin aumentos los precios de la canasta básica. Aprovecharemos la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para seguir impulsando la relocalización de las empresas, mientras se promueve el desarrollo regional con bienestar y cuidado al medio ambiente. Estados Unidos, Canadá y México sabemos que la cooperación económica fortalece a las tres naciones. Es claro que entre nosotros no competimos, nos complementamos y además generamos las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente en una visión de presente y futuro de la economía mundial. Seguiremos fortaleciendo nuestra relación económica y cultural con los países de América Latina y el Caribe. Nos une historia y nos une compromiso, así como con los diferentes países y regiones del mundo. Trabajaremos de la mano del sector empresarial y de las y los trabajadores para que siga aumentando el salario mínimo. Nuestro objetivo es alcanzar 2.5 canastas básicas. Haremos el programa de digitalización más ambicioso de la historia.
para facilitar el pago de impuestos y otros trámites, así como incentivar la inversión. Habrá Estado de Derecho. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. Piénsenlo, solo por un momento. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo. No, eso es autoritarismo. Nosotros somos demócratas. Queremos que se termine la corrupción en el Poder Judicial. Es un proceso en donde habrá una convocatoria única, un comité de selección de candidatas y candidatos para garantizar que cumplan los requisitos. ¿Y quién decidirá? Será la gente, será el pueblo. ¿Cómo va a ser autoritaria una decisión que en esencia es democrática y permite que el pueblo decida? Estoy segura que en unos años todas y todos estaremos convencidos que esta reforma es lo mejor. Aprovecho para decirle a las y los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos y salarios están totalmente salvaguardados. Se mantendrán todos los programas del bienestar y nos aseguraremos que su incremento anual nunca esté por debajo de la inflación. Además, está por aprobarse en el Congreso que estos derechos se vuelven constitucionales para que nadie los pueda revertir. Pensión universal para las y los adultos mayores. Pensión universal a personas con discapacidad. Becas Benito Juárez para estudiantes de preparatorias públicas. Becas a estudiantes de escasos recursos, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Producción y Pesca para el Bienestar, fertilizantes gratuitos, precios de garantía, la escuela es nuestra y la clínica es nuestra, todos seguirán. Haremos realidad 3 programas de bienestar nuevos. Todas las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo bimestral como un reconocimiento al trabajo de las mujeres mexicanas. Todos los niños y niñas que vayan a escuela pública o que van a escuela pública de preescolar, primaria y secundaria tendrán una beca. Iniciaremos el próximo año con secundaria. Las y los niños deben ser felices. De ellas y ellos no solo es el futuro, sino el presente de México. Llevaremos a las y los adultos mayores la prevención y atención a la salud a su casa. Para ello, vamos a contratar 20,000 médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, una vez en la Constitución, lo vamos a hacer realidad. Consolidaremos el IMSS Bienestar como el mejor sistema de salud pública gratuita y de calidad. Aumentaremos el número de preparatorias y universidades públicas para que al menos llegue la educación superior a 300,000 espacios más. La salud y la educación son derechos del pueblo de México, no son privilegios ni mercancías. Construiremos al menos 1,000,000 de viviendas, especialmente para jóvenes, en esquemas en donde primero puedan rentar
y después adquirir la vivienda si lo desean. Además, habrá créditos a bajo costo para mejoramiento de vivienda y un programa masivo de escrituración. En materia de infraestructura, se ampliará el Tren Maya a Puerto Progreso en Yucatán y en sus más de 1,500 kilómetros será también tren de carga. Se terminará la línea K del tren interoceánico que va de Ciudad Ixtepec a Ciudad Hidalgo en Chiapas, frontera con Guatemala. Además, queremos construir el doble de los kilómetros que construyó el presidente de trenes de pasajeros. De Ciudad de México a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo y de Ciudad de México a Nogales, así como la recuperación del tren de pasajeros a Veracruz. Antes los privatizaron, ahora recuperamos los trenes de pasajeros con orgullo porque significan desarrollo regional, empleos, turismo y prosperidad compartida. Seguiremos con caminos artesanales para conectar comunidades y con la construcción de puertos, aeropuertos y carreteras que generen desarrollo con bienestar y al mismo tiempo fortalezcan la infraestructura y conectividad de nuestro país y potencien la inversión. Como lo manifestamos desde la campaña, se mantendrá la proporción actual entre la generación pública y privada de electricidad, de 54% y 46% respectivamente. En unos días presentaremos el Plan Nacional de Energía, que incluye nuevas inversiones en transmisión, generación y un programa ambicioso de transición energética hacia fuentes renovables de energía que contribuyan a disminuir los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. La inversión privada para cubrir el 46% de la generación se hará con reglas claras en el marco de la ley y garantizando la estabilidad del sistema eléctrico. A todas y todos nos convienen empresas de energía públicas del Estado fuertes, que garanticen energía limpia a precios bajos para las actuales y las futuras generaciones. El objetivo fundamental de la producción de petróleo con Pemex seguirá siendo el consumo nacional y este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber a través de estas fuentes el crecimiento de la demanda de energía. Recuerden que la reforma energética proponía una producción de 3 millones de barriles diarios. Eso es ambientalmente imposible. Es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables. Avanzaremos en la soberanía y autosuficiencia alimentaria. Como dice el presidente, dar de comer a quien nos da de comer. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Andrés Manuel López Obrador, como dice Andrés Manuel López Obrador, no permitiremos la siembra de maíz transgénico. Seremos autosuficientes, no solo en maíz blanco, sino en frijol y otros cultivos. Y Diconsa se transforma en alimentación para el bienestar, con el objetivo de promover precios y comercio justo para diversos productos agropecuarios y seguir atendiendo a 22 millones de familias. Construiremos en Tula Hidalgo el proyecto de economía circular más ambicioso del mundo. Esto quiere decir que haremos un complejo ambiental para aprovechar los residuos, tratamiento de agua, generación de energía y productos reciclados, lo cual nos permitirá reducir la contaminación y generar empleos. La ciudad más contaminada se convertirá en la ciudad más limpia. Eso me comprometí en campaña. Arrancaremos el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos de agua. Para ello, este mes firmaremos un acuerdo nacional
por la seguridad y sustentabilidad hídrica con todos los actores y haremos las reformas jurídicas para garantizar el agua como recurso de la nación. Tecnificaremos más de 200,000 hectáreas de riego y desarrollaremos proyectos estratégicos para el abastecimiento y reciclamiento de agua. Vamos a limpiar también y a sanear los ríos más contaminados del país. Haremos de México una potencia científica y de la innovación. Para ello apoyaremos las ciencias básicas, naturales, sociales y las humanidades, y las vincularemos con áreas y sectores prioritarios para el desarrollo nacional. Las mexicanas y mexicanos tenemos creatividad, tesón y capacidad de sobra. Estoy convencida que no podemos quedarnos atrás en el desarrollo tecnológico. Pensémoslo, tenemos grandes pensadores e innovadores desde tiempos prehispánicos. Tenemos universidades y tecnológicos de primera y las y los mexicanos somos trabajadores y creativos. En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto. No regresará la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Nuestra convicción es que la seguridad y la paz son fruto de la justicia y nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Atención a las causas, siempre dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. Inteligencia e investigación, fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa, es militarización, está totalmente equivocado. Nos coordinaremos con municipios, estados, con el Ministerio Público, con la Fiscalía General de la República, que en su autonomía no significa que deje la coordinación. Eso nos va a permitir avanzar todavía más. Atención a las causas y cero impunidad con los 4 ejes de seguridad con justicia. Lo hice como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Disminuimos más del 50% los homicidios dolosos en tan solo 4 años. Aprovecho para decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata que ha dado el Gobierno de México y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho como gobiernos humanistas, a todas y a todos los damnificados de Guerrero y de otros estados. Dije que el pueblo fue muy claro al decir este 2 de junio, es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Durante mucho tiempo, las mujeres fuimos anuladas. A muchas de nosotras nos contaron desde niñas una versión de la historia que nos quería hacer creer, que el curso de la humanidad era protagonizado únicamente por hombres. Poco a poco esa visión se ha ido revirtiendo. Hoy sabemos que las mujeres participaron en las grandes hazañas de la historia de México, desde diferentes trincheras, y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas, y con ello hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A, porque como nos han enseñado,
solo lo que se nombra existe. Hoy quiero reconocer no solo a las heroínas de la patria, a las que seguiremos exaltando, sino también a todas las heroínas anónimas, a las invisibles, que con estas líneas hacemos visibles, a las que con nuestra llegada a la presidencia y estas palabras hago aparecer, las que lucharon por su sueño y lo lograron, las que lucharon y no lo lograron. Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron. Llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas. Llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar que salen de sus pueblos para apoyarnos a todas las demás, a las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas. Llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes, a las mujeres anónimas, las heroínas anónimas, que desde su hogar, las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento. Llegan nuestras madres que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo. Nuestras hermanas que desde su historia lograron salir adelante y emanciparse. Llegan nuestras amigas y compañeras, llegan nuestras hijas hermosas y valientes y llegan nuestras nietas. Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día, no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino. Llegan ellas, todas ellas que nos pensaron libres y felices. Y con todas ellas, aquí a nuestro lado, llegan nuestros más grandes sueños y anhelos. Llega con nosotras el pueblo de México, hombres y mujeres empoderados. La transformación les devolvió la dignidad, la libertad y la felicidad, y nunca nadie más se las podrá arrebatar. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Gobernaré para todos y para todas, y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar. Les convoco a seguir haciendo historia. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
En un mensaje claro y contundente al pueblo de México, Claudia Sheinbaum denunció las arremetidas de la Casa Blanca, la imposición de un arancel del 25% a nuestras exportaciones, injustificado tras décadas de libre comercio, y las infundadas calumnias que vinculan al gobierno mexicano con la delincuencia organizada. Con firmeza defendió nuestra soberanía al recordar que las armas que alimentan la violencia llegan desde armerías estadounidenses, mientras México incauta toneladas de fentanilo y persigue a los responsables sin descanso. Invitó a Trump a enfocar sus esfuerzos en combatir el tráfico y el consumo de drogas dentro de su propio territorio, y propuso abrir una mesa de trabajo bilateral entre equipos de seguridad y salud pública, porque los problemas no se resuelven con sanciones, sino con diálogo respetuoso. Con la cabeza fría y el corazón puesto en el pueblo, anunció que el Plan B se presentará mañana, recordándonos que, como enseñó Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como probablemente estén enterados, el día de ayer el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles del 25% a los productos que exportamos hacia su país. Fíjense, llevamos 30 años que esto no existía, porque tenemos un tratado de libre comercio. El último tratado de libre comercio lo firmó el presidente López Obrador con el propio presidente Trump. Esta medida del 25% de los aranceles tiene efectos para ambos países, pero tiene efectos muy graves para la economía de los Estados Unidos, pues va a elevar los costos muchísimo de todos los productos que se exportan de México hacia los Estados Unidos. Va a tener un 25% más de costo. De acuerdo con estas medidas que aprobó el gobierno de los Estados Unidos, hay documentos que lo sustentan. Y según esto, una de las razones para poner este arancel es por el fentanilo que entra de México a los Estados Unidos y que enferma y provoca muertes por sobredosis. Pero aún más irresponsable, terriblemente irresponsable, es que la Casa Blanca emite un documento donde dice que hay vínculos entre el gobierno de México y la delincuencia organizada. Quiero platicarles el comunicado que publiqué a través de mis redes sociales el día de ayer. Allí explico quiénes son los que verdaderamente tienen vínculos con estos grupos delictivos, la razón de las muertes por sobredosis de los estadounidenses. Y también digo que si ellos quieren actuar, no deberían fijar su mira en México, sino en su propio país, donde no han hecho nada para parar la venta ilegal de esta y de otras drogas. Primero que nada, como ayer lo dije, rechazamos categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio. La soberanía no se negocia. Si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, sí, de alto poder, que son de uso exclusivo del ejército, de ellos, a estos grupos criminales. Esto lo demostró, fíjense bien, lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos el 8 de enero de este año. Aquí tengo el documento que fue publicado en esa fecha, donde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que depende del Departamento de Justicia, fíjense bien, reconoció que el 74% de las armas que usa la delincuencia organizada en México proviene de forma ilegal de la industria militar de su país. Nuestro gobierno ha asegurado en 4 meses más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo. También ha detenido a más de 10,000 personas vinculadas con estos grupos. Tenemos estrategia, atendemos las causas y combatimos la impunidad. Todos los días trabajamos por la seguridad del país. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos y sus agencias quisieran atender el grave consumo de fentanilo en su país, ¿por qué no empiezan combatiendo la venta de estupefacientes en las calles de sus principales ciudades? ¿O cómo es que las personas con adicciones compran esa droga? ¿Por qué nunca hemos oído de detenciones en Estados Unidos de los grupos delictivos estadounidenses? ¿Cómo es que no se investiga el lavado de dinero de los grupos delictivos de allá? ¿Por qué no ponen toda su inteligencia a trabajar
para detectar a los grupos delictivos que venden fentanilo en su territorio o de otras drogas. Bueno, también podrían iniciar una campaña masiva para evitar el consumo de estas drogas y cuidar a sus jóvenes, como lo hacemos en México. El consumo y distribución de drogas está en su país y ese es un problema también de salud pública que nunca han atendido. ¿Por qué no se preguntan cuál es la razón de fondo de tanto consumo de drogas que lleva tanto tiempo en los Estados Unidos? Además, ayer también lo mencioné, fíjense, la epidemia de opioides sintéticos en Estados Unidos tiene su origen en la prescripción indiscriminada de medicamentos de este tipo, que fue autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos, la llamada FDA, como lo demuestra un juicio contra una farmacéutica. Hay series en la televisión que lo explican. Es más, la droga que causó la crisis de consumo de opioides sintéticos la siguen vendiendo en sus farmacias con autorización oficial. Quiero decirles, y esto es muy importante, México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. México no solo no quiere que el fentanilo llegue a Estados Unidos, sino que no queremos que llegue a ninguna parte. Por ello, si Estados Unidos quiere combatir a los grupos delictivos y quiere que lo hagamos conjuntamente, debemos trabajar en forma integral, pero siempre bajo principios, los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, de colaboración y sobre todo respeto a la soberanía. La soberanía no es negociable. Coordinación sí, subordinación no. Para ello, el día de ayer, en mi comunicado, le propuse al presidente Trump que establezcamos una mesa de trabajo con nuestros mejores equipos, los de seguridad y también los de salud pública. No es con la imposición de los aranceles como se resuelven los problemas, sino hablando y dialogando, como lo hicimos, pero esto se los quiero contar. Lo hicimos así en las últimas semanas con el Departamento de Estado para atender el fenómeno de la migración. En nuestro caso, siempre con respeto a los derechos humanos. La gráfica esta que el presidente Trump ha estado subiendo a sus redes sociales sobre la disminución de la migración fue elaborada nada menos y nada más que por nuestro equipo, que ha estado en constante comunicación con el suyo. A nuestros hermanos y hermanas mexicanas, mexicanos en Estados Unidos, quiero decirles que aquí está su presidenta y un pueblo entero para defenderlos. Si desean regresar a México, aquí los abrazamos. El pueblo de México es valiente y tiene mucha dignidad. Es el pueblo más maravilloso que hay sobre la tierra. Les digo que aquí está su presidenta. Tenemos valentía y firmeza, pero siempre, como lo he dicho en otras ocasiones, hay que actuar con la cabeza fría y el amor al pueblo. Nada de lo que hagamos nosotros afectará la dignidad y los intereses del pueblo de México. Les propongo que esperemos la respuesta del presidente Trump a nuestra propuesta. Y en la mañanera del día de mañana, en la mañanera del pueblo, les estaré informando las primeras medidas de lo que llamamos el Plan B. Como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.